Hola, hola cinéfilos, aquí les habla Pepe Bomba comentando el primer video de este canal. Como siempre, hago mis reseñas asumiendo que ya han visto la película, por lo que todo el video estará plagado de spoilers. Por esta misma razón, evitaré hacer un resumen y me iré directamente a la interpretación de la película. En 1846, en su obra El Doble, Fyodor Dostoyevsky nos presenta al señor Yakov Petrovich Golyatkin como un hombre inseguro, paranoico, arribista, desconfiado, indeciso e inestable, quien tiene un trabajo estresante, mecánico y sin sentido. Asimismo, es como en 2014 el director Richard Ells nos presenta a Simon James, el equivalente del señor Golyatkin en la pantalla grande, interpretado por Jesse Eisenberg. Parto diciendo esto porque este actor se lució interpretando tanto al personaje principal como a su doble, ya que uno, como espectador, no duda ni un segundo en identificar cuál es cuál a pesar de que estos visten igual. En el libro se nos presenta un personaje intrascendente, sin un propósito mayor en su vida más que seguir la corriente de la vorágine de la capital. Lo único que logra romper con esta oscura y tétrica vida es el doble, una persona completamente idéntica a él, incluso del mismo nombre. Sin embargo, solo al señor Golyatkin le resulta evidente su similitud, pues el resto apenas parece notarlo. Dada la poca similitud entre el libro y la película, no tiene mucho sentido ahondar en la historia original, por lo que solo diré que el doble comienza por querer ganarse el aprecio del señor Golyatkin, pero que con el pasar del tiempo toma una actitud desafiante e incluso hiriente, humillando al personaje principal frente a sus compañeros. Además, comienza a cumplir todos los sueños del señor Golyatkin I, ya que se transforma en una persona divertida, con mucha vida social y reconocida en el trabajo. Finalmente, el señor Golyatkin I se desquicia y es internado en un hospital psiquiátrico. El libro puede ser interpretado de diversas maneras, sin embargo yo me he centrado en las tres teorías más comunes. Vale decir que estas no necesariamente compiten entre sí, sino que se pueden aplicar todas conjuntamente sobre la misma historia. Teoría o explicación 1. La satírica. Es decir, que nada de lo que sucede es literal, sino una metáfora en donde todos, menos el señor Golyatkin, representan a la sociedad, en virtud de la cual la sociedad vendría siendo una realidad que encausa la conducta de los seres humanos, y que todo aquel que salga de los lineamientos es dejado de lado, ya que en el libro es llevado al hospital psiquiátrico. Pero esto puede ser también un hospital cualquiera, o cualquier tipo de tratamiento psicológico para un adulto, e incluso las escuelas en donde ciertos aspectos de las enseñanzas son importantes. Y todo el que posea otras habilidades, tales como musicales, artísticas o de destrezas físicas, es apartado socialmente al llamarlos como tontos o malos estudiantes. En la película, la sociedad sería la que empujó al personaje principal a saltar desde el edificio solo con el fin de acabar con su doble, quien vendría representando su alter ego social, es decir, a quien se vio obligado a ser dentro de la sociedad. Explicación número 2. La teoría debe tomarse literalmente, sin embargo todo sucede en la cabeza del señor Golyatkin, quien es un enfermo psiquiátrico. Este es algo más burda, pero no menos interesante de analizar, pues si bien el final que tiene el personaje, en el psiquiátrico como en el libro, o saltando de una cornisa como en la película, se vería justificado dentro del marco teórico del relato. Con todo lo loco que pudiese estar el personaje, no deja de ser un buen espejo de cómo nos comportamos los cuerdos en la sociedad, siendo siempre lo que demás esperan que seamos, y cumpliendo metas sin sentido solo porque así es la vida. Finalmente, la explicación 3, la literal. Esta es algo más absurda que todas, pues no requiere mucho análisis, pero aún así es entretenida de exponer. Esta teoría dice que todo lo que dice el libro debe entenderse literalmente, y que el doble es una especie de doppelganger. Ahora bien, en cuanto a la película, esta se guía por una interpretación mucho más estrecha en comparación con la del libro, ya que resulta mucho más evidente que el doble es una especie de proyección del original, de cómo a este le gustaría ser. Hitos de la película. La historia está contada desde la perspectiva del personaje principal. Con esto quiero decir que no nos muestran las cosas tal y cual son, sino cómo él las percibe dentro de su cabeza. Es por ello, por lo que nada de lo acontecido debe entenderse literalmente, pues es una representación de la imaginación de Simon. Esto incluiría su doble. Ejemplo, la escena del tren al comienzo de la película. En esta escena se nos muestra a su amor platónico, Hannah, interpretado por Mia Wasikowska, y a otro personaje que suponemos es el doble, que él le pide que se levante para usar su asiento. Al momento que el personaje principal se levanta, no se sienta en ningún otro lugar, aun cuando estos asientos están vacíos. Esto se debe a que lo más probable es que sí hubiera más personas, pero el director solo nos enseña en lo que Simon se enfoca, o sea, Hannah y el extraño que presumimos es el doble. En esta misma escena del tren se puede desprender otra cosa. Si es que como espectadores asumimos que el desconocido es el doble, esta escena simbolizaría cómo el doble comienza a ocupar el puesto del original poco a poco. Otro buen ejemplo es la escena del elevador, en que se cierran las puertas justo cuando el personaje va a salir, como si el ascensor estuviera jugando con él.
hasta que finalmente las puertas se cierran sin dejarlo hacer lo que pretendía. De nuevo, esto no es que literalmente haya sucedido así, sino que es la forma en que el director nos grafica la indecisión del personaje. El suicidio representa una salida de esta vida frívola, frenética, mecanizada e indolente, propia de las grandes ciudades tal y como la describe Dostoyevsky. Y esta salida es importante porque nos anticipa el final de la película, ya que en esta vemos dos suicidios. Uno que ocurre al principio, en el cual se suicida una persona que nosotros no vemos su rostro, y al final cuando el personaje principal decide saltar de la cornisa del edificio con el fin de matar a su doble. A mi manera de ver, en cuanto al primer suicidio se puede interpretar de dos formas. Primero es una forma en que el director nos explica anticipadamente por qué Simon termina suicidándose. Bajo esta perspectiva, el suicidio puede entenderse como un escape tanto de forma literal como figurativo. Otra posible interpretación es que la primera persona que se suicida es el mismo Simon, pero esto no pasa en la vida real sino que él se lo imagina, ya que posterior al suicidio, Simon se encuentra con Hannah y van a conversar a una cafetería. Y en ese entonces Hannah le confiesa que él conocía a la persona que se había suicidado, ya que era una especie de acosador, y le describe ciertas actitudes tales como acosarla en el trabajo o en el tren, que son cosas que Simon hacía. Y posterior a esta conversación en la cafetería, no vemos una relación muy cercana entre Simon y Hannah, y tampoco se vuelve a hacer alusión ni a esa conversación en la cafetería ni al suicidio, lo cual nos puede llevar a pensar que todo lo ocurrido fue algo que Simon imaginó. En otras palabras, Simon estaba pensando qué sucedería si es que él se suicidara. Otra parte importante de esta escena es cuando llegan los policías, ya que ellos se identifican como de la brigada de suicidio, a lo que Simon, extrañado, les pregunta si acaso no será homicidio, y estos rectifican que son de la brigada de suicidio. ¿Por qué es importante? Porque así el director describe la ciudad como un lugar frío e impersonal, que tiende a deprimir a la gente, producto de la vida mecanizada que llevaban. Pugna entre Simon y James. Más adelante vemos una pugna entre Simon y James, la cual representa los diversos conflictos que todos sufrimos en nuestro foro interno. Por ejemplo, Simon se siente culpable por la infidelidad que Hannah sufre, aun cuando es James quien le fue infiel. Al ser una misma persona, esto representa el hastío que uno puede llegar a sentir por uno mismo al hacer cosas que no nos agradan, como en este caso una infidelidad. Lo mismo sucede cuando Simon odia a James por ser mejor en el trabajo, ser más sociable y tener mejores relaciones laborales, lo que simboliza un odio a sí mismo porque hace cosas que no le agradan con el fin de destacar en un trabajo que no le ve sentido ni le gusta hacer. Esta disputa, si bien puede resultar ridícula al verla en la película, encarna conflictos que todos sufrimos, como por ejemplo cuando tenemos trabajos que no queremos o estudiamos algo que no nos gusta, solo porque es nuestro deber social o por presiones familiares, y al mismo tiempo dejamos de lado todos nuestros sueños o simplemente nuestros hobbies que nos hacen felices. Sobre todo, es una clara crítica a nosotros como personas, ya que nos esforzamos en mantener un status quo dentro de la sociedad, el cual solo se sustenta en el exitismo laboral y la abundancia material, lo que a su vez nos obliga a llevar una vida ajetreada, dedicada a nuestros trabajos, lo que nos vuelve seres mecanizados, insertos en un sistema burocrático en el cual cada vez dejamos de ser más personas para transformarnos en un número o un código. Y así es como Fyodor Dostoyevsky, en su libro, vaticina con bastante exactitud el camino que seguiría en la vida de las grandes ciudades. Finalmente, si tuviera que encapsular toda la filosofía tanto de la película como del libro, sería la palabra identidad, puesto que lo que se cuestiona a Dostoyevsky es el saber quiénes somos, el cómo saberlo, si el actuar de las personas que nos rodean pueden definirnos a nosotros como personas, o dicho de otro modo, si la sociedad puede definirnos, ya que como les decía, tal vez la pugna entre el original y el doble, al verlo graficado o al verlo físicamente en la película, puede resultar un poco ridículo, pero no está muy ajeno a la realidad, puesto que nosotros en nuestro diario vivir desempeñamos distintos roles, como el del padre, hijo, amigo, compañero o jefe. Y al fin del día, ¿quiénes somos nosotros? De todos esos, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es ser padre, hijo, compañeros, jefes, todas, ninguna. Asimismo, Dostoyevsky se pregunta quién era el señor Kolyaknik, si el introvertido o paranoico señor Kolyaknik I o el extrovertido y exitoso señor Kolyaknik II.